Imagínate que estás en 1999, vas al cine a buscar terror y ya sabes lo que te vas a encontrar. Un asesino con máscara corriendo detrás de una rubia en un pasillo bien iluminado, cámara firme, música que te avisa cuando tenés que asustarte. 3 años antes Scream había roto el molde del género, pero seguía siendo eso, un producto prolijo, de estudio, con las reglas bien claras. Y de la nada aparece esto, una cinta sucia, la cámara tiembla, los gritos no suenan actuados, suenan reales, no hay música de fondo, no hay maquillaje, no hay final que te explique absolutamente nada de lo que estabas acostumbrado a ver. Pero eso todavía no es lo que rompió todo. Lo que rompió todo pasó antes de que vieras un solo fotograma de la cinta y lo armaron con una paciencia que hoy en día, con todo lo que sabemos de marketing digital, sigue pareciendo una locura. Arranca con una página web, blairwitch.com, en una época en la que la mayoría de la gente ni siquiera tenía internet en su casa. Ahí subieron denuncias policiales falsas, una investigación completa con fechas y nombres, entrevistas a supuestos familiares desesperados buscando a sus hijos. En el festival de Sundance repartieron volantes de personas desaparecidas con la cara de los actores. No decían, vengan a ver nuestra película, decían, estas 3 personas nunca volvieron. Y la gente en los primeros foros de internet entraba a esa página y se pasaba horas debatiendo si era verdad o no, pero ahí no terminó. El 11 de julio de 1999, unas semanas antes de que la película llegara a los cines, el canal de Sci-Fi sacó al aire algo que parecía un documental serio de la televisión. Se llamaba La maldición de la bruja de Blair, una hora entera de historiadores y testigos contando con total seriedad la historia real detrás de la leyenda. Contaban que en 1785 una mujer llamada Edith Cadwar fue acusada de brujería en un pueblo llamado Blair, en Maryland. La desterraron al bosque en pleno invierno. Se murió de frío, se supone, y al año siguiente todos los que la habían acusado y la mitad de los chicos del pueblo desaparecieron. El pueblo entero se fue del lugar y juró no volver a nombrarla nunca más. Contaban que en 1824 una nena llamada Eileen Tricklet desapareció cerca de un arroyo. Durante varios días el agua se puso aceitosa y empezaron a morir los peces y las plantas de la zona. Nadie explicó nunca qué había pasado y contaban la historia de Rustin Parr, un ermitaño que en los años 40 confesó haber matado a 7 chicos. Dijo que una voz de una mujer desde el bosque le ordenaba hacerlo. Lo ejecutaron. La casa abandonada donde vivía Rustin Parr es la misma casa de la escena final, la que todos recordamos. Nada de esto pasó, absolutamente nada. Ni Eileen Cadwar, ni Ellen Trickler, ni Rustin Parr, ni el pueblo de Blair existieron nunca. Los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez se inventaron una mitología completa, con fechas, con nombres, con un final trágico para cada historia, y se la vendieron al público como un documental real por televisión antes de que la película siquiera se estrenara. Y ni siquiera fue un plan desde el principio, nació de sobras. Cuando estaban editando el material que grabaron en el bosque, se dieron cuenta de que lo más fuerte era enfocarse solo en Heather, Mike y Josh. Todo lo que sacaron de ahí lo reciclaron para armar ese falso documental. Ni el nombre de su propia productora fue de casualidad. Se llamaban Exxon Films por una película danesa de 1922 sobre la historia de la brujería. Cuidaron ese nivel de detalle en algo que técnicamente era solo publicidad y funcionó. Empezaron a llegar mensajes de condolencias a la familia de los actores, de actores vivos. En IMDb, la página de cines más grande del mundo, figuraban como muertos, no como personajes, como personas. Antes de que un solo espectador se sentara a ver la película, ya habían logrado algo que ninguna otra película de terror logró nunca: hacerte dudar de qué era real y qué no era real. Pero, ¿qué había dentro de esa cinta para asustar así a medio mundo después de todo ese trabajo previo? 3 estudiantes de cine, Heather, Mike y Josh, entran al bosque de Blair Hills a filmar un documental sobre esa bruja que te acabo de contar. Nunca vuelven. Un año después, alguien encuentra su cámara enterrada. Eso es básicamente todo lo que necesitas saber de la trama. Lo que no sabes es lo que pasó atrás de cámara, detrás de escena, y te adelanto algo: es peor que la película en sí misma. Porque para lograr ese nivel de miedo real tuvieron que hacer algo que hoy sería impensado, y todo arranca desde el casting. A principios de los 90, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez eran 2 estudiantes de cine sin plata en la Universidad de Florida Central. No tenían presupuesto para nada, así que hacían lo único que podían hacer: ver películas. Y lo raro es que el terror clásico no era lo que los asustaba en serio. Ni El Exorcista, ni Amityville, ni los más grandes clásicos los asustaban por más que los amaban. Lo que de verdad les helaba la sangre eran unos documentales viejos de los 70s, tipo In Search of o Chariots of the Gods, programas que investigaban fenómenos paranormales con total seriedad, como si fueran ciencia. Y ahí entendieron una cosa clave: el formato documental, esa cara de esto es real, asusta más que cualquier guión
guión de terror bien escrito. Con esa idea armaron un primer plan, y ese primer plan no tenía nada que ver con lo que terminamos viendo. Iba a ser una película narrativa tradicional, con actores actuando un guión normal, ambientada en los años 70, un plan normal. El problema es que un plan normal necesitaba plata normal, y ellos no tenían un peso. Y acá apareció la pieza que cambiaría todo por completo. Uno de los que después se sumó como socio, Greg Hale, no era solo estudiante de cine. Antes había pasado 4 años en el ejército de los Estados Unidos como especialista de inteligencia dentro de un grupo de fuerzas especiales y se había recibido de la escuela de CERE, Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, un entrenamiento real para soldados que quedan aislados en territorios hostiles. Y Hale les propuso algo simple pero radical. En vez de actuar una historia de gente perdida en el bosque, ¿por qué no la vivían de verdad? 8 días, las 24 horas, con GPS, con una sola instrucción. Filmen todo, y nada de escenas armadas de antemano. La película narrativa de los 70 quedó en el cajón para siempre. Lo que iba a ser un guión normal se convirtió en un experimento de supervivencia con cámaras adentro. Con esa idea, en 1993, Mirik y Sánchez armaron su propia productora junto a Hale y a otros 2 compañeros de la facultad, Robin Cowick y Michael Monello. La llamaron Axam Films. Durante años sobrevivió haciendo comerciales de televisión y videos corporativos, mientras ellos, entre laburo y laburo, seguían dándole forma a la idea. Fueron casi 2 años de laburo invisible. En ese tiempo no solo pensaron cómo filmarla, se dedicaron a inventar toda la mitología que ya escuchaste en el bloque anterior, con fechas, con nombres, con una historia completa para cada capítulo de esa leyenda falsa. Todo antes de tener un peso confirmado de presupuesto. Hubo rechazos, hubo plata que no llegaba, hubo momentos en los que el proyecto entero estuvo a punto de quedar en la nada y el empujón definitivo llegó por los 2 lados. Primero, en 1997, Mirik dirigió una promo para el Festival de Cine de Florida y esa promo la vio John Pearson, una de las figuras más respetadas del cine independiente de esa época. Pearson no se quedó solo en dar contactos, puso $10.000 de su propio bolsillo para que el proyecto pudiera cerrarse de una vez. Segundo, todavía les faltaba resolver un problema creativo, porque la primera versión del fan footage ni siquiera era la original, no era pura. Al principio pensaban meter todo el material dentro de un programa de televisión falso, un megasign de casos paranormales que iba a llamarse Mystic Ocurrencias, ocurrencias místicas, con un conductor y todo, y cuando lo armaron y lo vieron editado, se dieron cuenta de que esa capa de más le sacaba toda la fuerza a lo que realmente funcionaba, el material crudo, sin nadie explicándote nada en el medio. Sacaron esa idea de la película y lo que sobró de ese concepto lo reciclaron. Años después, para el documental La maldición de la bruja de Blair, que te conté en el bloque anterior. Ni siquiera fueron los primeros en pensar en fan footage. Ellos mismos lo reconocieron después. Una referencia clave fue Holocausto Caníbal, una película italiana de 1980 que ya usaba el formato de metraje encontrado casi 20 años antes. La diferencia es que esa película casi nadie la conocía fuera de los círculos de terror extremo. Blair Witch iba a ser exactamente lo mismo, pero en la puerta de la casa de todo el mundo. Y cuando por fin se sentaron a escribir el material que les quedaba, no escribieron un guión, escribieron un documento de apenas 35 páginas, sin diálogos, sin parlamentos para memorizar. Era más una hoja de ruta. Estos son los puntos que tienen que pasar en este orden, en estos días, lo que dijera cada personaje en cada escena, lo que iban a inventar los actores en el momento. ¿Por qué se arriesgaron a algo tan poco convencional? Porque si el punto de partida, supongamos, era que esto se sintiera como un documental real, filmado por gente real perdida en un bosque real, no podían darle a los actores un texto para memorizar. Necesitaban reacciones, no actuaciones. Y para conseguir actores capaces de sostener una película entera improvisando, con solo un esquema de 35 páginas y la filosofía militar de Greg Hale como plan de rodaje, iban a necesitar un proceso de selección completamente distinto a cualquier otro que existiera en el cine hasta ese momento. Y acá arranca la parte más extrema de toda esta historia, el casting. Para encontrar actores capaces de sostener una película entera sin un guión real, Mirik y Sánchez publicaron un aviso en la revista Backstage. No era un aviso normal, decía básicamente que era una película improvisada, filmada en un bosque, que iba a ser un infierno y que la mayoría de la gente que estaba leyendo ese aviso probablemente no debería presentarse. Y aún así se presentaron casi 2000 personas. Hicieron rondas de casting en Orlando, en Los Ángeles y en Nueva York, pero el filtro real no estaba en el currículum de nadie, estaba en lo que pasaba apenas la persona entraba a la sala. Ni bien cruzaban la puerta, sin previo aviso, uno de los directores les tiraba una situación imposible. Estuviste presa 9 años por matar a tu bebé. Somos la Junta de la Libertad Condicional. ¿Por qué deberíamos dejarte salir? Y ahí, en el momento, sin guión, sin poder pensarlo, tenían que actuar.
Si el actor dudaba un segundo, la audición terminaba ahí mismo. No estaban buscando al mejor actor de la sala, estaban buscando a la persona que no se quebraba bajo presión. De las casi 2000 personas que se presentaron, solo llamaron de nuevo a un 20 o un 25% y de ahí seguían filtrando con más rondas, escenas de improvisación en un dinner, situaciones nuevas, cada vez más incómodas. Y en el medio de todo eso pasó algo que cambió la película entera. La idea original era que básicamente los tres protagonistas fueran hombres, pero cuando Gerard Donoghue entró a la sala y le tiraron su versión de la pregunta imposible, contestó algo tan frío que descolocó a los propios directores. Ella contestó: no creo que debería. Sin ningún drama, sin ninguna excusa, sin pedir perdón. Esa frase calma, ese hielo, ese frío les cambió el plan en el momento. Y ahí decidieron que la película iba a tener una protagonista mujer. A Joshua Leonard, en cambio, lo habían encontrado casi un año antes en una ronda de casting anterior, mucho más informal. Entró con su propia cámara, con un sombrero de cowboy pelotudo, hizo una improvisación corta y los directores le dijeron: tenés el papel. Ahora déjanos ir a buscar la plata para hacer la película y te llamamos. Con Heather y Michael y Josh ya elegidos, faltaba una última cosa antes de mandarlos al bosque: entrenarlos, aunque sea un poco, para que pudieran manejar solo las cámaras y el equipo de audio. Nada de equipo técnico complejo o completo, apenas lo justo para que no se les quemara la toma por un error tonto. El resto, la actuación, el miedo, las reacciones, tenían que salir de ellos solos, sin nadie dirigiéndolos en el momento, porque a partir de ahí no había más red de contención. El rodaje infernal, los 8 días en el bosque. Filmaron en octubre de 1997 en Maryland. La mayor parte de las escenas del bosque se grabaron en un parque real, Seneca Creek State Park, a unos 40 kilómetros del pueblo de Brooksby, al que aparece al principio de la película. Brooksby, básicamente, dicho sea de paso, lo eligieron casi al azar. Myrick lo dijo así años después. En ese momento no le vieron nada especial, era solo un pueblo de paso. Los tres actores entraron a ese bosque solos, 8 días, sin director al lado, sin nadie que les dijeran corten entre toma y toma. La dirección se hacía a distancia gracias a la idea militar de Grey Hale, que ya conoces. Usaban un GPS para encontrar cajones escondidos en puntos exactos del bosque, y dentro de esos cajones encontraban notas individuales distintas para cada uno, que les decían hacia dónde tenía que ir la historia ese día. Cada actor recibía información distinta, ninguno sabía exactamente qué sabían los otros dos. Para que la irritabilidad y el malestar entre los personajes fuera real y no actuado, empezaron a reducirles la comida día tras día. Para el final del rodaje básicamente sobrevivían a bananas y barras de cereal. El hambre que ves en pantalla no es actuación, es hambre acumulada durante más de una semana filmada en tiempo real. Los sustos tampoco eran de postproducción. Uno de los momentos más incómodos de la película, los llantos de chicos en mitad de la noche, lo generaban los propios directores con 3 radiograbadoras a todo volumen, escondidos en la oscuridad, cerca de las carpas. El sonido, de hecho, lo grabaron de los chicos que viven enfrente de la casa de la madre de Sánchez. Nada armado en un estudio, ruido real de la vida real, usado para asustar a gente real sin que supieran de dónde venía. Y el detalle que más es incómodo cuando lo sabes, es que esos dientes envueltos en ramitas que los personajes encuentran cerca del final no eran de utilería, eran dientes humanos reales que aportó el dentista de uno de los directores. La escena final de la casa abandonada tampoco se filmó en un set armado, es una casa real de casi 200 años en Patapsco Valley State Park, algo así, en las afueras de Baltimore. Una casa que existía desde antes de la película y que durante años después del estreno los fans iban a visitar como si fuera un lugar sagrado del terror. Con el hambre real, el aislamiento real y el miedo genuino acumulándose día tras día, la tensión en el rodaje llegó a un punto en el que el equipo necesitó una palabra de seguridad. Eligieron taco. Si alguien la decía, se frenaba todo. Era la forma de recordarles a todos, en medio del cansancio y el hambre real, que en algún punto seguía siendo una película. Ese nivel de compromiso es lo que explica por qué el material final se siente tan crudo. No es una explosión de gente pasando miedo y hambre. Es, en gran parte, gente pasando miedo y hambre de verdad con una cámara encima. 8 días de rodaje, casi 20 horas de material grabado y de ahí tenían que sacar una película. 8 días de rodaje, casi 20 horas de material grabado y ahí arrancó la parte que nadie ve en pantalla. Convertir eso en una sola pesadilla continua de 1 hora y 20. Myrick y Sánchez editaron la película ellos mismos y no fue rápido, tardaron 8 meses enteros. El primer corte que armaron duraba 2 horas y media, casi el doble de lo que terminó siendo la versión final. ¿Qué sacaron? Sacaron sobre todo la capa extra que te conté en el bloque 2, toda la parte pensada para el falso programa de televisión, Mystic Occurrence, con conductor y explicaciones. En el momento de verlo, editado, confirmaron lo que ya sospechaban. Esa capa le sacaba fuerza al material crudo, así que la cortaron entera.
Y lo que sobró de esa hora y media que quitaron a la basura no se perdió. Lo terminaron reciclando para armar la página web y el documental falso que salió en Sci-Fi antes del estreno. Todo lo que ya escuchaste en el bloque 1 nació literalmente de lo que cortaron en la mesa de edición. Y hablando de la web, la armó Eduardo Sánchez, el director, solo básicamente con sus propias manos. Era el único de todo el equipo que sabía programar una página. Años después contó, entre risas, que en ese momento tenía todo el tiempo libre del mundo para dedicarle horas porque no tenía novia. Ahí en la edición también terminaron de definir decisiones que hoy parecen obvias, pero no lo eran. El final, esa imagen de Mike parado inmóvil de cara a la esquina mientras Heather grita su nombre, no estaba en el plan original. Desde el principio lo inventaron apenas unos días antes de filmarlo. Fue una decisión de último momento que, editada de forma correcta, se convirtió en el cierre más comentado del terror de los 90. Antes de mandarla a ningún festival, probaron el corte con audiencias chicas, amigos y conocidos para ver si algo tan poco convencional realmente funcionaba con gente que no sabía nada del proyecto. Y en el sonido tomaron otra decisión a contramano de todo. Casi no le pusieron música. El poco que hay compuesto por Tony Cora está tan escondido que ni lo notás. La lógica era simple. Una banda de sonido tradicional te recuerda todo el tiempo que estás viendo una película y ellos necesitaban que lo olvidaras. Con esas 20 horas convertidas en 81 minutos ya tenían una película terminada. Lo que no sabían todavía era que estaban a punto de mandarla a un festival que iba a cambiarles la vida. Con la película terminada, faltaba una última cosa, que alguien la viera. La función fue a la medianoche del 23 de enero de 1999 en Park City, Utah, dentro del Festival de Sundance. Una noche helada en una sección del festival que nadie mira con demasiada atención. Nadie espera mucho de esa proyección. Uno de los periodistas que estaba esa noche, de la revista Entertainment Weekly, contó después que salió tan asustado de la sala que durante varios días evitó pisar ramitas en el piso de la calle. Medio pelotudo, pero qué sé yo, cada uno tiene sus propios miedos. Y no era el único. Apenas terminó la función, algo se movió rápido entre bamblinas. A las 3 de la mañana, Aristan Entertainment ya estaba llamando por teléfono. Para la mañana siguiente, habían comprado los derechos de distribución por $1,1 millón. De una función de medianoche en una sección secundaria de un festival a un contrato millonario en menos de 12 horas. Pero antes de cerrar el trato del todo, Aristan quiso tocar algo, el final. En las proyecciones de prueba, el público sale asustado, sí, pero también medio confundido. Al final no lo cambiaron, en cambio agregaron una entrevista extra al principio de la película para darle un poco más de contexto al espectador y llegaron a filmar con Myrick, Sánchez y William de vuelta en Maryland. 4 finales alternativos completamente distintos al que conocemos. Uno de ellos tenía sangre, ninguno se usó nunca. Con el trato ya cerrado, Aristan metió plata en más postproducción. El costo total, que arrancó en algo de 35 y 60 mil dólares durante el rodaje, terminó rodando el $500,000 una vez sumado todo lo que vino después. Y con ese presupuesto nuevo, Aristan agarró la campaña de marketing que Examen Films había armado como podía y la llevó a otro nivel. Ya en 1998, antes de vender un solo derecho, habían contratado una agencia de prensa en Los Ángeles para preparar el terreno. Organizaron funciones gratuitas en universidades para generar rumor entre estudiantes, filtraron trailers al sitio de cine de iCal News y de ahí saltó a MTV News. La página web solo en sus primeros 3 meses recibió 160 millones de visitas, un número que en 1999, repito, 1999, con la mayoría del mundo todavía sin internet en casa, era directamente inentendible. Terminó en tapa de Time, en tapa de Newsweek y en notas de los noticieros centrales de la noche. El estreno formal llegó en 2 etapas. El 14 de julio de 1999 abrió de forma limitada en el cine Angelical de New York y ese mismo fin de semana se expandió en otras 25 ciudades. El estreno amplio en cines de todo el país fue el 30 de julio. Ese primer fin de semana de estreno amplio recaudó $29,2 millones en apenas 1.101 salas, un número descomunal para una película que costó lo que costó, pero el boca en boca cambió de dirección casi al instante. Al fin de semana siguiente, ya en 2.142 salas, la recaudación bajó a 24,3 millones. La gente empezaba a notar que lo que estaba viendo en la pantalla no era exactamente lo que el marketing le había prometido durante meses. Al fin de semana siguiente, ya en 2.142 salas, la recaudación bajó a 24,3 millones.
La gente empezaba a notar que lo que estaba viendo en la pantalla no era exactamente lo que el marketing le había prometido durante meses. Y acá aparece el costado más raro de todo el fenómeno. Mucha gente se descomponía viendo la película. No de miedo, de mareo real. La cámara en mano, temblando todo el tiempo, generaba náuseas genuinas en gran parte del público. En el cine de Lefont de Plaza en Atlanta, el primer fin de semana alguien vomitó en el baño de mujeres, en el de hombres y en el pasillo. En un cine de Massachusetts empezaron a hacer anuncios pidiéndole a la gente a la que se sintiera mareada que se retirara de la sala. Y en un complejo de Georgia, según contó su propia gerente, vomitaba alguien en casi todas las funciones. Varios cines terminaban colgando carteles avisando el riesgo de mareo, sobre todo para embarazadas. La recepción general quedó entonces partida en dos. La crítica especializada la elogió sin vueltas, la llamaron ingeniosa en su simpleza. La película de terror más inventiva en años. Un logro genuinamente efectivo. Pero el público masivo, medido en encuestas de salida, la calificó apenas como aceptable. Una parte importante de la gente se sintió estafada por un marketing que había prometido algo que la película, deliberadamente ambigua y sin cierre claro, nunca terminaba de darle. En octubre de ese mismo año salió en VHS y en DVD, con el documental falso de Sci-Fi, incluido como contenido extra. Para ese momento buena parte del misterio ya se había desvelado, pero durante ese verano de 1999 no me puedes decir que mucha gente mientras estuvo en los cines no hubo película más comentada en todo el país. Bloque número 7. El análisis narrativo de por qué te da tanto miedo y la estética del fan footage. Ahora que ya sabes todo lo que pasó adentro y afuera de pantalla, vale la pena frenar un segundo y preguntarse algo distinto. ¿Por qué técnicamente esta película da tanto miedo? La respuesta es básica y simple, pero en 1999 era casi una locura dentro del terror comercial. O sea, básicamente nunca, en ningún momento ves a la bruja en la película, ni una sola vez. No hay una revelación final, no hay maquillaje especial, no hay criatura, no hay explicaciones claras de qué les está pasando. El miedo no viene de lo que te muestran, sino de todo lo que tenés que completar vos con la cabeza, pero bien hecho, porque hay varias películas que te dejan esos finales del orto que no me gustan, como Disclosure Die, o muchísimas películas que te dicen, ok, imagina lo que pasaría después, pero esta película es en otro contexto, digamos. Ya sabemos que de bajo presupuesto, que es un fan footage, y el final es bueno dentro de toda la narrativa. Si bien es confuso, es demasiado bueno para lo que es la película y básicamente para lo que uno se podría esperar. Y obviamente que hay películas mucho mejores que La Bruja de Blair, que obviamente que esta película salió hace más de 27 años y te puedo asegurar que la película esta es tan buena también porque se apoya en tres cosas. Es, número uno, la paranoia que va creciendo entre los personajes, el aislamiento de estar perdidos sin ningún punto de referencia, y la parte 3, básicamente, el punto número 3, es un sonido crudo a propósito, donde cada ruido que hay en la oscuridad donde vos estás, imagínate, estás en una carpa, plena noche, con dos amigos y se escuchan ruidos raros, te da esa desesperación. Entonces cada crujido de rama que se escucha en la oscuridad pesa más que cualquier efecto especial. Pero hay una capa más técnica que casi nadie nota la primera vez que ve la película. Filmaron todo con dos cámaras distintas y esa elección no fue de casualidad. Una es una cámara de 16 milímetros, la típica, en blanco y negro. Es la que usa Heder para el documental oficial, entre comillas, que están filmando. La que Heder le importa que quede prolija, bien encuadrada, seria. La otra es una cámara de video HI8 en color, mucho más informal. La que usan los tres para filmarse entre ellos, para joderse, para hinchar las bolas, para el detrás de escena. Al principio de la película, esa diferencia se respeta. Lo formal va en blanco y negro, lo personal va en color y todo desmedido, desprolijo. Pero a medida que se pierden, que el miedo se vuelve real, esa frontera se va rompiendo. Heder empieza a usar la cámara de 16 milímetros, la seria, para grabar directamente su propio pánico. Los formatos se mezclan, se pisan, dejan de tener sentido como categorías separadas. Y esa mezcla visual, sin que lo digan explícitamente, te está mostrando lo mismo que la trama. El control que tenían al principio del viaje se fue desintegrando junto con la distinción entre el documental que estaban haciendo y lo que les estaba pasando de verdad. Y acá entra el segundo punto, quizás el más importante para entender por qué esta película fundó un subgénero entero, el estilo fan footage. Si bien no es como que fundó, porque ya hay una película de fan footage relacionada con Alien Abduction, que básicamente esa sería como la remake, pero está el incidente en Light Country de Mike Tyson Tapes, que ya le hicimos un video, pero como que el fan footage se hizo como más mainstream, digamos, para que
más gente lo viera. Los errores técnicos que en cualquier otra producción te obligarían a repetir la toma. Básicamente ese es el segundo punto más clave que hay, que son el desenfoque, los movimientos bruscos de cámara, la iluminación pobre o directamente ausente. Acá no restan, suman. Cada imperfección es una prueba de que esto es real, porque el cerebro asocia sin pensarlo cámara temblorosa y mal iluminada con esto pasa de verdad, no fue ensayado, y esa asociación es justo lo que la película necesita para que la ilusión funcione de principio a fin. La crítica especializada en su momento lo entendió rápido, la trataron como algo genuinamente distinto a todo lo que había en el cartel ese año, en un verano lleno de comedias adolescentes y efectos digitales carísimos. Y el público que se dejó llevar por esa propuesta sin pedirle un final prolijo o una explicación cerrada fue el que se llevó la experiencia más intensa. El que entró esperando un monstruo con maquillaje, en cambio salió confundido o directamente frustrado, como ya vimos en el bloque anterior. Al final, la genialidad de la película está en una apuesta arriesgada. Confiar en lo que no se muestra da más miedo que lo que sí se muestra. Y esa apuesta sostenida durante 81 minutos sin quebrarse una sola vez es lo que la convirtió en un caso de estudio dentro del cine de terror. Los números, el presupuesto y la recaudación. Ahora sí vamos a hablar con los números, porque lo que pasó comercialmente con esta película todavía es difícil de creer. El rodaje en sí sabemos que costó entre 35 y 60 mil dólares, y sabemos que Aristan, comprando los derechos por 1,1 millones de dólares, metieron plata en postproducción y en la campaña de marketing. Con todo eso sumado, el costo final de la película quedó rondando el $500,000. Con esa plata, lo que hoy no te alcanzaría ni para filmar una propaganda en la tele, la película recaudó 248 millones de dólares en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se quedó básicamente con unos 140 millones de dólares. Hacé la cuenta. $500,000 invertido, casi 250 millones devueltos, eso es un retorno de inversión de cerca de 500 veces lo que costó. No te lo digo para impresionarte nada más. Es todavía hoy uno de los retornos de inversión más altos de toda la historia del cine y no solo del terror. Si bien Obsession del 2026 es una película que recaudó 458 millones de dólares y que tan solo en Estados Unidos y Canadá recaudaron 261 millones de dólares, tenemos que ver también con una cuestión de época, porque estamos hablando de Obsession en 2026 y La Bruja de Blair 1999, donde el internet y todo lo que tiene que ver con Instagram y eso no existía básicamente. Y la plata en este caso es solo la mitad de la historia dentro de La Bruja de Blair. La otra mitad es lo que esta película le abrió la puerta a toda esta industria enorme de fan footage. Antes de 1999, fan footage obviamente que era una especie de curiosidad de nicho. Sabemos que estaba, por ejemplo, Holocausto Caníbal, sabíamos que estaba The McPherson Tapes, Alien Abduction, que esto que el otro, pero casi nadie fuera de los círculos del terror extremo la conocía básicamente a lo que es el fan footage. La Bruja de Blair demostró algo que ningún estudio se había animado a probar en serio, que el público general, no solo los fanáticos de terror duro, podía pagar entrada por una película que parecía filmada con la cámara de cualquier casa que tenés ahí. 8 años después apareció Actividad Paranormal. Tomó exactamente la misma fórmula. Una casa, cámaras fijas, presupuesto casi inexistente, unos $15,000, y terminó recaudando cerca de 198 millones de dólares en todo el mundo. Ese mismo año, en España, salió REC. Hizo lo mismo, pero con zombies encerrados en un edificio. ¡Qué peliculón que es la REC! ¡Por Dios! Un año después salió Cloverfield. Llevó la idea a la escala de una película de estudio grande con un monstruo gigante incluido. El subgénero completo que hoy asocias con el fan footage en cualquier plataforma en streaming, desde documentales falsos hasta terror de cámara en mano, tiene una fecha de nacimiento dentro de lo que es lo comercial bastante clara: el verano de 1999. Y todo eso otra vez arrancó con dos estudiantes de cine sin un peso, un esquema de 35 páginas sin diálogos y una idea que en su momento ni ellos mismos estaban seguros de que iba a funcionar. Eso es lo más impresionante y lo más motivador que puede haber también. El lado oscuro, la paga de los actores y la demanda contra Aristan Entertainment. Mientras la película recaudaba casi 250 millones de dólares en todo el mundo, a Heather, Michael y Joel, los protagonistas, les pagaron $1,000 por día de rodaje. 8 días, hace la cuenta, menos de lo que ganaba un extra en cualquier producción de estudio de esa época. Y no fue solo la plata del rodaje. El contrato real que tenían con Exxon Films, la productora, era todavía más flaco de lo que parece a simple vista. Un acuerdo de apenas una página y media que les daba 1% de las ganancias de Exxon por encima del primer $1,000,000. Pero el problema estaba en que Exxon nunca se quedó con esas ganancias. ¿Por qué? Porque
porque vendió la película entera a Earth Entertainment, vendió los derechos por $1,1 millón, apenas unas horas después de la función de Sundance. Los tres actores no tuvieron ni voz ni voto en esa venta, y como ninguno de ellos era miembro del sindicato de actores de Estados Unidos, no tenían derecho a ningún tipo de regalías por las reposiciones, el video, la televisión o nada. Pero la parte menos conocida de toda esta historia es lo que pasó después del estreno, mientras la película se convertía en el fenómeno del año. Para mantener viva la ilusión de que esto era metraje real encontrado y no una película, a los tres actores directamente les prohibieron hablar en público sobre su participación. No podían dar entrevistas, no podían aparecer en eventos promocionales, ni siquiera los dejaron asistir a la premiere de la película en el Festival de Cannes en mayo de 1999, mientras la película que ellos mismos habían protagonizado y prácticamente coescrito con su propio cuerpo se paseaba por la alfombra roja sin ellos. Meses de silencio pensando que en algún momento, con todo lo que la película estaba generando, iba a llegarles una parte razonable. Cuando la recaudación en Estados Unidos superó los $100 millones, Aristan les mandó a cada uno una canasta de frutas. Ese fue el gesto. Heather Donahue contó años después que ahí entendió todo. Los estaban dejando afuera de algo que ellos mismos habían ayudado a crear con su hambre, su miedo y 8 días enteros en un bosque. Y el detonante final llegó en el 2000, cuando Aristan empezó a promocionar la secuela, Book of Shadows Blair Witch 2, usando sus nombres y sus caras sin pedirles permiso ni ofrecerles un peso. Ahí Donahue convocó a Williams y a Leonardo, y los tres juntos demandaron a Aristan Entertainment. El juicio no fue rápido como cualquier juicio que pueda haber, tardaron casi 4 años en llegar a un acuerdo. Recién en 2004 lo resolvieron con un pago de unos $300.000 en total, repartidos entre los tres a lo largo de varios años más. Como parte del acuerdo, Aristan se comprometió a no volver a usar sus nombres ni sus imágenes para generar dinero sin autorización. El costo, sin embargo, no fue solo económico. Como usaron sus propios nombres reales para los personajes de la película, buena parte de la industria asumió que en el fondo se habían interpretado a sí mismos. Eso les cerró aún más las puertas. Muchos directores de casting los veían como las tres personas de La Bruja de Blair y no como actores capaces de hacer otra cosa. Heather Donahue llegó a decir que si el éxito se sentía así, preferiría directamente dejar la actuación. Y esto no quedó cerrado en 2004. En abril de 2024, los tres volvieron a escribir, esta vez públicamente, a Lionel Hest, la empresa que hoy en día es dueña de Aristan y de toda la franquicia de La Bruja de Blair, reclamando pagos retroactivos por décadas de uso de sus nombres e imágenes. Y el detonante esta vez fue que ya habían empezado a promocionar una nueva película de la saga usando la imagen de Joshua Leonard sin avisarle ni pedirle permiso otra vez. Calificaron el trato que recibieron durante 25 años como una conducta que ellos mismos definieron como vergonzosa y le pidieron a cualquier actor joven que estuviera a punto de firmar un contrato parecido que literalmente no hicieran lo que ellos hicieron. Así que la próxima vez que veas la lista de las películas más rentables de la historia del cine con La Bruja de Blair en el top, acordate de esto básicamente. Los tres nombres reales detrás de esos personajes todavía, más de 25 años después, siguen peleando por una parte justa de esos casi $250 millones. El legado, las secuelas y el reboot de Blumhouse Lionheart 2027. Esa nueva película que te mencioné en el bloque anterior no es la primera vez que la franquicia intenta como repetir la fórmula. De hecho, ya lo intentaron 2 veces antes con resultados bastante distintos entre sí. La primera fue casi inmediata. Un año después del estreno original, en el 2000, salió Book of Shadows Blair Witch 2. Y acá cometieron el error más obvio posible. Abandonaron por completo el fan footage. Volvieron a una película narrativa tradicional, con actores, diálogos escritos y una historia bastante más convencional sobre un grupo de turistas que van a visitar los lugares de la película original. La crítica la hizo pelota. El público la vio como un producto apurado, como para cobrar, mientras el fenómeno todavía estaba caliente, estaba joteado y prácticamente desapareció de la conversación cultural en cuestión de meses. Pasaron 16 años hasta el segundo intento y esta vez lo hicieron distinto, mintiendo otra vez como en 1999. En 2016, Lionsgate armó una campaña completamente para una película de terror llamada The Woods, dirigida por Adam Wingard. Tráiler propio, afiches propios, una presentación en la Comic Con de San Diego como si fuera una película original nueva, y en esa misma presentación delante del público que fue a verla pensando que iba a ver una película desconocida, revelaron la verdad. The Woods no existía, era en realidad La Bruja de Blair, la tercera película de la saga, ignorando por completo la continuidad de Book Shadows, que sería la 2 en el 2000. La misma jugada de ocultar información para generar sorpresa, pero esta vez para vender una entrada de cine en vez de simular una investigación policial real. Esta sí volvió al fan footage, actualizado a la época. Drones, cámaras con Bluetooth, GPS de verdad, en vez de un mapa de papel. Costó unos $5 millones y recaudó 45,2 millones en todo el mundo. Un buen número, rentable, pero a años luz del fenómeno cultural que había sido el original.
La crítica la recibió bien, el público otra vez no la convirtió en un evento, y ahora viene la tercera vuelta. Lion Guess, esta vez de la mano de Blumhouse y Atomic Monster, las productoras detrás de un gran parte de terror comercial de los últimos años, tiene fecha de estreno confirmada, el 24 de septiembre de 2027. Dirige Dylan Clark, un director que antes de esto se hizo conocido filmando corto de terror para YouTube. Y acá está el gesto que conecta directo con todo lo que contamos en el bloque anterior. Entre los productores ejecutivos de esta nueva película están los propios Eduardo Sánchez y Daniel Myrick y Gray Hale, los creadores originales, y también Joshua Leonard y Michael C. Williams, dos de los tres actores que en su momento tuvieron que demandar a la productora para cobrar lo que les correspondía. Es de alguna manera un intento de corregir algo que durante 25 años quedó mal cerrado. Pero no los tres. Gerard Denower eligió no volver y no lo explicó con vaguedad. Dijo que la propuesta que le ofrecieron le generaba preguntas de fondo, sin resolver, sobre los derechos, sobre cómo se podía usar su identidad y su voz con tecnología a futuro, sobre su libertad para hablar del tema y sobre la compensación. Las mismas preocupaciones de 1999 actualizadas a la época de la inteligencia artificial. 28 años después de que dos estudiantes de cine sin un peso filmaran 8 días en un bosque de Maryland, la marca sigue generando plata en forma que ni ellos mismos podrían haberse imaginado esa noche fría en Sundance. Así que esto es en definitiva todo lo que tenés que saber acerca del proyecto de La Bruja de Blair. Una mentira armada con una paciencia enorme. Un rodaje que fue casi un experimento de supervivencia real. Una edición que convirtió 20 horas de miedo genuino en 81 minutos que cambiaron el terror para siempre. Un negocio que multiplicó por 500 su inversión y 3 actores que todavía casi 30 años después siguen esperando que alguien les pague lo que en el fondo siempre fue suyo. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Es bastante largo, espero que se suscriban y espero que nos veamos en un nuevo fotograma. Nos vemos. Chau chau.